Medicina tradicional china, parte 8. Ahora estudiaremos el diagnóstico de la lengua, el cuerpo de la lengua, la constitución, el color y calidad del movimiento, observación de la lengua, cuerpo de la capa y color de la capa. Veremos qué significa cada una de estas. La observación de la lengua es uno de los métodos más antiguos usados por la medicina tradicional china para determinar la diferenciación sindromática, es decir, darle el nombre a la enfermedad. La medicina tradicional china reconoce que en la lengua se manifiestan los órganos internos y sus cambios patológicos, los cuales son contemplados desde el punto de vista de la teoría de esta ciencia. Así, de esta manera, en la lengua se manifiestan síntomas de calor, frío, flema, deficiencia, exceso, etc. La lengua manifiesta la calidad del chi en el organismo, sus cambios positivos y sus deterioros. De esta forma surgen varias manifestaciones importantes. Algunos ejemplos son la contracción, extensión y enroscamiento de la lengua, que es debido a la acción del hígado sobre los tendones. Las granulaciones rojizas y finas en la punta se deben a la energía del corazón que se enlaza con el fuego verdadero del Ming Men, o sea, riñón, y que se hincha y se levanta. La capa de color blanco, con ramificaciones como capilares, es la energía del pulmón que lleva el fuego verdadero del Ming Men, yang del riñón, el cual surge hasta la saburra, que es la vaporización de la energía del estómago. Los órganos internos informan su energía a la lengua, lo cual contribuye al diagnóstico del estado de los órganos y la descripción de si existen síntomas de calor o frío, debilidad o exceso, etc. La lengua también refleja en forma principal el estado del corazón, el vaso y el estómago. Así se puede ver que el corazón principalmente dirige los vasos sanguíneos y si el cuerpo de la lengua tiene buen color, significa que la sangre es abundante y se mueve naturalmente. El corazón gobierna el espíritu, además tiene relación con la agilidad de movimientos de la lengua y la manera de hablar. Lo más importante es que representa el estado general del espíritu, de ahí que la forma de la lengua primeramente sea capaz de reflejar el estado funcional del corazón. El corazón es como el gran emperador de los 5 órganos y las 6 vísceras. La actividad de los distintos órganos es también transmitida por los órganos al corazón, el cual los refleja en la lengua. La saburra muestra el estado de vaporización de la energía del estómago. Básicamente, observando la pantalla, nos damos cuenta que la lengua está dividida en 4 partes llamadas punta, centro, lateral y raíz. La punta corresponde al calentador superior, corazón, pulmón, aproximadamente en este sector. El centro de la lengua corresponde al calentador medio, o sea, vaso, estómago. Y la raíz al calentador inferior, vejiga, riñón. Concretamente, en la punta de la lengua está el corazón y un poco más atrás, en este sector está el corazón y un poco más atrás, pero siempre en la punta se encuentra el pulmón. En el centro de la lengua está el vaso. En los lados de la lengua está el hígado. Y en la raíz de la lengua está el riñón. Aunque no se mencione directamente cada una de las secciones, también manifiesta los órganos asociados con los ya mencionados, que es la contraparte yin-yang. El cuerpo de la lengua. Para este análisis se consideran mayormente 3 aspectos: constitución, color del cuerpo de la lengua y su movimiento. Observemos primero la constitución. Se busca entender la forma en que se muestra el cuerpo de la lengua. Primeramente, si la lengua observada guarda relación directa con la persona. Por ejemplo, una persona fuerte de físico que muestre una lengua fina y delgada es obviamente un signo de debilitamiento. Primero, ¿qué pasa si la constitución es fresca y marchita? Si es fresca, quiere decir que el cuerpo de la lengua es rojo vivo, claro, lubricado, poderoso y muestra que los líquidos son suficientes.
Si es marchita, el cuerpo de la lengua es seco, oscuro, envejecido y es considerado como marchito. Esto explica el daño de los líquidos y el agotamiento del yin. Frecuentemente se observa en una enfermedad de agotamiento donde seriamente hay una mala nutrición. También en anemia maligna y en la etapa tardía de una enfermedad infecciosa en etapa de agotamiento. Segundo, si la constitución es vieja y tierna. Si es vieja, el cuerpo de la lengua que es cuarteado en líneas ásperas, de constitución y color fuerte, es considerado como vieja. Principalmente se observa en síndrome de exceso y síndrome de calor. Se observa además en enfermedades agudas en etapa de hipertermia. Si es tierna, la lengua con cuerpo cuarteado de líneas finas y pastosas, de constitución y color ligero, gorda, es considerada como tierna. Principalmente se observa en síndrome de debilidad o síndrome de frío. Frecuentemente se observa en enfermedades crónicas en periodo tardío. Si la lengua es de constitución hinchada, es la lengua de cuerpo grande y que llena todos los espacios de la cavidad oral. Si el cuerpo de la lengua es pálida, gorda, delgada y tierna, es debido a debilidad del yang del vaso y del riñón, obstrucción del agua, flema y humedad. Si el cuerpo de la lengua es rojo profundo, edematizada o hinchada, es debido a calor fuerte en el corazón o el vaso o calor-humedad. Si el cuerpo de la lengua es verde violáceo y edematizada, es debido a toxicidad central, envenenamiento. Esto comúnmente se observa en edema con congestión sanguínea. Si la constitución es delgada, el cuerpo de la lengua es delgado, pequeño y fino, principalmente se debe a debilidad y agotamiento del yin de la sangre. La lengua de coloración rosada, pálida y delgada es debido a debilidad de los dos, la sangre y la energía. La lengua escarlata y delgada es debido a debilidad del yin con fuego. Frecuentemente se observan enfermedades por agotamiento. Si la lengua es de constitución cuarteada, aquí la cara de la lengua muestra varios tipos de formas, con cortes que van desde pequeños hasta grietas acanaladas. Estas formaciones son debido a calor fuerte que daña el yin. Una lengua pálida y cuarteada es debido a debilidad de la sangre que no lubrica. Comúnmente se observa en hipertermia, en deshidratación y en desnutrición. Si la lengua tiene constitución con espinas, es una lengua con pequeños brotes como una coliflor, a veces múltiples, gordos y grandes, que se elevan como espinas. Al tocarse con la mano se sienten puntudas. Esto es debido a calor patógeno fuerte y exagerado. Se ve comúnmente en condiciones de hipertermia, síntoma de neumonía escarlatina. Si la constitución es de frutilla, esta lengua es también como una coliflor con múltiples brotes que se acumulan en la punta o parte central, que pueden ser rojas, blancas o negras. Comúnmente se nota acumulación de sangre e hinchazón, lo que la hace aparecer con la forma de una frutilla. Se encuentra comúnmente en infecciones con fiebre, quemaduras y agotamiento de la energía por desnutrición. Si tiene constitución dentada, esta lengua muestra marcas dentadas en bordes del cuerpo de la lengua, se debe a hiperactividad del hígado, debilidad del vaso y humedad no procesada. Frecuentemente se observa en edema, anemia, nefritis crónica, malfunción del hígado. Si la lengua tiene constitución pesada, es una lengua en cuya parte inferior hay vasos sanguíneos que se hinchan y parecieran formar una doble lengua. La hinchazón se debe a fuego en el corazón o energía patógena externa que se mueve causando fuego en el corazón, frecuentemente asociada con tumores. Si la lengua tiene una constitución sangrante, presenta sangrado debido a calor o fuego en el corazón, estómago, hígado u otros órganos. Comúnmente se observa en leucemia, en anemias, en enfermedades sanguíneas. Si la lengua tiene una constitución con carbúnculo,
Es roja, hinchada, con desarrollo de carbúnculo, se debe a fuego exageradamente fuerte del corazón y calor acumulado en el vaso y el riñón. Frecuentemente se observa en tumoración de la lengua o bien en infecciones con absceso. Si la lengua tiene una constitución granulada, es una lengua que desarrolla una granulación del tamaño de un grano de soya aproximadamente, grande de color violáceo, duro y doloroso. Su origen se debe en su mayoría a fuego tóxico dirigido desde el corazón y el vaso. Se observa en glositis o en infecciones. Si la lengua tiene una constitución ulcerada, es una lengua que desarrolla ulceraciones como el de un gránulo grande. Las úlceras se deben a fuego del corazón mezclado con toxicidad. En su mayoría se observan protuberancias en la cara de la lengua y es, además, dolorosa. Cuando se deben a debilidad del yin en el calentador inferior o fuego por deficiencia que asciende a la superficie, se presentan con hendiduras. Es una ulceración que difícilmente se restablece y que no es dolorosa. También es llamada lengua con desnutrición. Se observa frecuentemente en glositis ulcerativas con estomatitis. Si es una lengua con hongo, la lengua desarrolla una carnosidad maligna que se parece como una flor del loto flotante o a la cresta del gallo. Aparece devastada y ulcerada de color fuerte. Se debe a fuego reprimido del corazón y el vaso o calor tóxico. Frecuentemente está asociada con cáncer de la lengua o a tumoración benigna. En términos del color de la lengua, normalmente la lengua es de color rosado y con brillo. Cambios en el color de la lengua se pueden apreciar comúnmente con las diferentes patologías. Por ejemplo, el color pálido, número 1, el color pálido de la lengua. La lengua muestra una falta de brillo y es ligeramente pálida. Indica síndromes de frío por debilidad del yang, debilidad de la energía o debilidad de la sangre. Frecuentemente se observa en grado grave de desnutrición, anemia y nefritis crónica. Número 2. Una lengua de color rojizo casi rosado. Es un color que en su mayoría se ve en los inicios de las enfermedades, por ejemplo, en síndrome superficial, en síndrome de calor y también en síndrome de debilidad. Frecuentemente se observa en la persona normal o generalmente en una enfermedad comparativamente leve o en las enfermedades crónicas que no tienden a agravarse. Una lengua de color rojo. Número 3. Color rojo de la lengua. Este es un color rojo más intenso que lo normal, presente principalmente en síndromes de calor. Es el agente patógeno externo, calor que penetra al interior o en síndromes de debilidad del yin con calor interno. Frecuentemente se observa en una enfermedad infecciosa y febril. Cuarto. Color escarlata de la lengua. Esta es una lengua roja de color más intenso. Se observa en calor interno profundo y grave. En una invasión de agente patógeno externo, calor que penetra en la capa nutritiva y sanguínea. En las enfermedades de daño interno que en su mayoría pertenecen a debilidad del yin con fuego poderoso. Frecuentemente se observa en los periodos extremos de una enfermedad infecciosa con fiebre, en todas las hipertermias, en septicemia de situación seria. Y por último, el color verde violáceo de la lengua. Número 5. Color verde violáceo de la lengua. Es el color de la lengua que tiende a ser verde, azul o violáceo. Se dividen en colores ligeros o profundos. La lengua pálida violácea o verde violácea y húmeda se debe a frío fuerte y estancamiento sanguíneo. La lengua escarlata violácea de color profundo con escasos líquidos se debe a calor extremo y además sangre y energía obstruidas. Manchas o puntos negros violáceos se deben al estancamiento sanguíneo. Frecuentemente se observa en infecciones serias, en debilidad respiratoria y circulatoria y en hipoxia. Respecto a la calidad del movimiento de la lengua,
Una lengua normal es flexible y se mueve con naturalidad. Por otra parte, el temblor de la lengua, por ejemplo, es síntoma de invasión de viento patógeno. Al observar la calidad del movimiento de la lengua, se busca apreciar su estado. Tenemos primero una lengua rígida y dura. Número 1, lengua rígida y dura. Esta lengua es de tipo rígido y sus movimientos no son ágiles. El hablar es con dificultad y se le llama lengua rígida. Se debe a enfermedades de factor patógeno externo como calor que penetra al pericardio, flema turbia que obstruye el interior o hipertermia que daña los líquidos. En las enfermedades de daño interno es el signo del golpe de viento o viento central, que es el accidente vascular cerebral. Todo esto se debe al viento flema que obstruye los vasos. Frecuentemente se observa en accidente vascular cerebral y en los diversos tipos donde hay una causa de lesión en el sistema nervioso. Segundo, una lengua atrofiada blanda. Es una lengua blanda, sin fuerza para poder doblarse y extenderse. Se le llama lengua atrofiada. Si es lengua pálida, es debido a debilidad completa de la sangre y energía. Si es rojo escarlata, se debe al agotamiento ya en extremo del yin. En una enfermedad reciente con lengua roja y seca, se debe a calor quemante que daña el yin. Frecuentemente se manifiesta cuando hay pérdida de la función nerviosa de la lengua y otros daños del sistema nervioso, en enfermedades de periodo tardío en grado extremo de debilidad. Una lengua número 3, una lengua corta y contraída. Veamos qué significa una lengua corta y contraída. El cuerpo de la lengua es duro y contraído, no puede extenderse. En su mayoría representa un síntoma de peligro. Si la lengua es pálida o bien con líquidos que lubrican y humedecen, se debe al frío que congela los vasos sanguíneos. Si es lengua roja escarlata, seca y corta, se debe a una enfermedad de calor que daña los líquidos. Si es una lengua gorda y corta, es debido a flema, humedad obstruida en el interior. Frecuentemente se observa en un accidente vascular cerebral, en infección seria de los músculos de la lengua que se atrofian y se ablandan. También en una enfermedad en periodo tardío de grado extremo de debilidad. Cuarto, una lengua desviada. El cuerpo de la lengua se inclina desviándose hacia alguno de los lados. En su mayoría se debe a un golpe de viento central, un accidente vascular cerebral o a invasión de viento. Se observa frecuentemente en accidente vascular cerebral, en parálisis facial, en parálisis del nervio sublingual o en daño del sistema nervioso. Número 5. Una lengua temblorosa. Es la lengua que tiembla y no es capaz de gobernarse a sí misma. Se observan enfermedades infecciosas que en su mayoría pertenecen a calor en extremo que genera viento o viento por debilidad que se mueve en el interior. Se observan enfermedades generales como debilidad de sangre y energía. Frecuentemente se observan enfermedades de Parkinson y en otras de origen de daño del sistema nervioso. 6. Una lengua extendida de movimiento inestable. Esta lengua está extendida por fuera de la boca como si sobrara y se mueve de arriba a abajo, de izquierda a derecha sin detenerse. Se le llama de movimiento inestable. Todo esto se debe al calor del corazón y el vaso. Se observa en foco infeccioso tóxico que ataca al corazón o agotamiento de la energía pura. La lengua de movimiento inestable se observa en calor del corazón con movimiento, calor del vaso que daña los líquidos. Frecuentemente se observa en hipertermia, toxicidad, síndrome de Down. Por último, una lengua adormecida. Es la lengua que tiene sensación de adormecimiento, de ahí su nombre. La lengua adormecida, sin flexibilidad, se llama también lengua obstruida o paralizada. Se debe a debilidad de la sangre con viento del hígado que mueve el interior, donde también puede haber flema.
Se observa frecuentemente en varios tipos de enfermedades con daño al sistema nervioso. Observación de la saburra. La saburra de la lengua es la capa que la cubre en la superficie superior. Se dice que es la manifestación de la energía funcional del estómago, la cual sube y se manifiesta allí. Por tanto, muestra las patologías relacionadas principalmente con las actividades digestivas, pero también climáticas, como el calor, frío, etc. Una lengua normal mostrará una saburra fina de color blanco, transparente, de aspecto fresco, no muy seca o profusa. Por otra parte, sin viscosidad. Para su estudio se consideran dos divisiones, el cuerpo de la saburra y el color de la saburra. Número 1. Cuerpo de la saburra o capa. Primero tenemos una capa gruesa y delgada. Número 1. Capa gruesa y delgada. Esta apreciación es relativa a la calidad de poder ver o no la base de la superficie de la lengua. Si la cubierta permite observar el cuerpo de la lengua, es considerada como saburra delgada. Cuando no se observa el cuerpo de la lengua, es considerada como saburra gruesa. La saburra delgada, en su mayoría, es debida a síndrome superficial por agente patógeno externo, una enfermedad ligera y superficial. La saburra gruesa se debe a patógeno externo que penetra al interior o flema líquida con humedad y acumulación de alimentos estancados en el interior. La saburra gruesa frecuentemente se observa en diversas enfermedades que conducen a una disfunción del aparato digestivo. Número 2. Capa seca y húmeda. Si la capa es seca, se observa marchita. Al examinarla está sin líquidos, considerándose saburra seca y puede llegar a sentirse áspera, rasposa como arena, llamándosele lengua áspera. Se debe a la invasión o retención de calor que daña los líquidos o agotamiento del yin que agota los líquidos. Debilidad del yang que no puede transformar los líquidos y depositarlos en la región superior. Frecuentemente se observa en deshidratación con hipertermia, acidez. Si la lengua es húmeda, es de capa húmeda, la cara de la lengua es húmeda y lubricada. A la examinación se presenta resbalosa, goteando. Se le llama lengua resbalosa y se debe al agua húmeda con flema líquida retenida en el interior. Frecuentemente se observan enfermedades ligeras o insuficiencia cardíaca. 3. Una capa en queso y pastosa. En queso, la saburra es grumosa, suelta, rasposa, grande y gruesa, como el queso dejado a la intemperie. Cuando es gruesa, es llamada capa sucia, también capa turbia. Se debe a calor yang con excedente en la parte superior con alimentos acumulados de flema turbia. Frecuentemente se observan enfermedades infecciosas graves, en apendicitis, en mala digestión. Si la capa es pastosa, el cuerpo de la saburra es grumosa, fina, pastosa y concentrada. Cuando se raspa, es difícil de desprender a ese tipo, se le llama saburra pastosa. Y si es sucia o turbia, se le llama saburra pastosa pegajosa y se debe a humedad turbia acumulada en el interior por agotamiento del yang. De ahí surge la humedad turbia, flema líquida, alimentos acumulados. Se observan diversos tipos de enfermedad, como por ejemplo desorden en la función del aparato digestivo. Cuando la lengua cambia de pastosa a lengua más bien de queso, significa que la enfermedad cambia a ligera. Número 4. Capa pelada e incompleta. La saburra aparece solo en algunos lugares, brillante y resbalosa, y en otros desaparece. Por esto se le llama saburra pelada e incompleta y se debe a daño de los dos, energía y yin del estómago. Si la saburra es pastosa y además pelada, se debe a flema humedad que no se transforma en energía pura ya dañada. Si está pelada en los bordes elevados se le llama lengua geográfica. Se debe a debilidad del yin o sangre y energía que no se continúa produciendo.
Si la lengua es brillante y pelada sin saburra y aparece brillante como espejo, se le llama lengua en espejo o lengua brillante. Se debe al agotamiento de la energía y el yin del vaso estómago. Frecuentemente se observan enfermedades graves, desnutrición, anemia, cualidad alérgica infantil. Número 5. Una capa con tendencia a una parte o completa. Aquí la capa aparece distribuida preferentemente en una parte. La capa con tendencia a la punta de la lengua es como capa con tendencia hacia afuera. Significa que lo patógeno, aunque penetra al interior, no se profundiza y la energía del estómago no está en deficiencia. Cuando se inclina la capa a la raíz de la lengua, es como inclinación al interior. La enfermedad se va hacia adentro del cuerpo. El patógeno del interior se acumula y obstruye. Según algunos autores, cuando se inclina la saburra hacia la izquierda, es acumulación en los órganos. El patógeno ya penetra los órganos. Si se inclina la saburra hacia la derecha, el patógeno, está en la mitad superficial y la mitad interior. La saburra que se inclina hacia la izquierda o derecha es como una enfermedad que está en el hígado y vesícula biliar. Si la saburra se distribuye en toda la lengua, en su mayoría se debe a obstrucción de la flema y humedad en el calentador medio. Por último, tenemos la capa verdadera y falsa. La capa verdadera, la capa firme y contenida que al rasparse es difícil de desprender, es decir, es como una saburra que tiene raíz para fijarse. Se le llama saburra verdadera y se presenta en síndrome de exceso, síndrome de calor. La energía del estómago existe todavía. Una capa falsa. Si la capa es semejante a la que está excedente sobre la lengua y al rasparse se pierde, es decir, sin raíz que se fije, se le llama capa falsa. Se debe a síndrome de debilidad. La energía del estómago ya está agotada. Observemos ahora el color de la capa o color de la saburra. Primero tenemos una capa blanca. ¿Qué significa esta capa blanca? Número 1. Generalmente representa un síndrome superficial y o de frío, alojado en la parte del taiyang o parte más externa, o en el wei o capa protectora del organismo. El tipo de saburra blanca también aparece en síndromes de debilidad, enfermedades leves y crónicas, síndromes de calor en sus inicios o penetración de calor violento, o en los inicios de la enfermedad en síntomas ligeros en enfermedades crónicas no graves. Número 2. Si el color de la capa es amarilla, generalmente se presenta en síndrome de calor y o interior. En el Shanhan Lun, libro de las enfermedades febriles, dice: la enfermedad con saburra amarilla pertenece a síndrome de la porción Yang Ming, y en el Wen Bing, otro texto antiguo, menciona la enfermedad con saburra amarilla que pertenece al patógeno que penetra a nivel del chi, a nivel energético. Asimismo, cuando hay debilidad del yang con agua y humedad que no se transforma, hay color amarillo de la saburra. Se puede dividir en amarillo ligero, que representa el calor ligero. Amarillo profundo representa al calor fuerte. Amarillo quemado representa al calor acumulado. Frecuentemente se observa en infección con hipertermia y en varios tipos de enfermedades ligeras o graves, y se observa en alteraciones digestivas. Número 3. Si el color de la capa es gris, es una capa de color negro poco intenso y se presenta en síndromes del interior, síndromes del calor o síndromes de frío. La capa gris y húmeda se debe a frío y humedad, obstruida en el interior o bien a líquidos retenidos. La capa gris y seca pertenece al calor fuerte que daña los líquidos o debilidad del yin con fuego fuera de control.
Frecuentemente se observan enfermedades en periodo grave y en deshidratación. Si la capa es negra, es debido al desarrollo de saburra gris o saburra amarilla quemada. Corresponde a síndromes del interior, fuerte frío o calor extremo. Cuando hay saburra negra y seca se debe calor en extremo con sequedad de los líquidos. Cuando hay saburra negra y húmeda se debe a debilidad del yang con fuerte frío. Frecuentemente se observan en enfermedades de periodo grave.